Chicos, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe. Buenas noches, profesora. Buenas noches.
Ya lo vemos acá. Bueno, chicos, buenas noches. Recuerden que el parcial es el otro martes, o sea, Dios mediante la otra semana empezamos con el segundo parcial. Entra todo hasta lo que veamos hoy. ¿Qué voy a ver hoy? Las derivadas de las funciones logarítmicas, porque ya vimos las exponenciales. Hay un temita de la guía que les envié sobre función costo, función ingreso, función ganancia, pero como no lo alcanzamos a ver, eso queda ya para el tercero. ¿Listo? ¿Qué va a entrar en el parcial? Solamente va a entrar las derivadas, todas las reglas de derivación, todas las reglas de derivación. Un consejo, tengan las reglas a mano en una hoja para que no estén buscándolas cuando estén en el parcial, para ganar tiempo. Y ahorita, por favor, ténganme a la mano las reglas de las exponenciales. ¿Por qué? Porque vamos a ver las logarítmicas, pero mezclado con exponencial, con producto, con cociente, con suma y resta de funciones, con todas. Entonces, tengan a la mano en una hojita. Yo siempre les digo a los chicos, manténganla a la mano en una hoja para que no tengan que estar buscándolas en el cuaderno. Además, ustedes son privilegiados porque normalmente yo en parciales presenciales no dejo sacar las reglitas de derivación, se las tienen que saber de memoria. Entonces, ustedes están privilegiados, entonces aprovechen eso, ténganlas a la mano. Igual las pueden sacar el día del parcial, el martes. Y es simplemente una estrategia para mayor agilidad. Voy a escribir en el tablero las 4 reglas, porque son 4 reglas de las funciones logarítmicas que existen, y empezamos a trabajarlas de una vez. Bien. Entonces, derivadas de las funciones logarítmicas. Derivadas de las funciones logarítmicas. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, son 4 esas reglitas de las derivadas de las funciones logarítmicas, y voy a con la primera. Y igual a logaritmo natural de x. Esa sigla LN significa logaritmo natural. Y en este caso, de la función x, solo de la función x. Esa L puede estar en mayúscula o puede estar en minúscula, ¿ok? Porque en la calculadora esa L está en minúscula. Lo que pasa es que yo la pongo en mayúscula, pero puede estar en mayúscula o minúscula. Entonces dice la regla que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Segunda regla. Y igual a logaritmo natural de f de x. La gran diferencia entre la primera y la segunda es que el argumento, ¿qué es el argumento de las funciones logarítmicas? Lo que está dentro del paréntesis, yo siempre se los voy a poner dentro de un paréntesis. Eso se llama argumento. Mientras que en la primera regla, el argumento es la letra X, en la segunda regla, el argumento es una función distinta a X, cualesquiera otra función que no sea X. Y la regla dice, la derivada es, derive el argumento sobre el argumento.
Eso significa la regla, o esa es la regla de la derivada de logaritmo natural de una función. Vuelvo y digo la diferencia. La diferencia es en el argumento, mientras que en la primera el argumento es x, en la segunda el argumento es una función diferente a x que la llamé f de x. ¿Y qué dice la regla? Que cuando usted tiene el logaritmo natural de una función distinta a x, la derivada es, derive el argumento, o sea, derive lo que está dentro del paréntesis sobre lo que está dentro del paréntesis. Esa es la regla. Tercera regla. Y igual a logaritmo en base a de x, donde a es mayor que 0. Entonces, ojo, yo creo que se ve la gran diferencia entre esa tercera y las dos anteriores. Y la diferencia es que ya, primero que todo, ya no es un logaritmo natural. Si usted observa la sigla, ya no aparece LN, sino aparece LOG. Significa que tienen bases distintas. Mientras que aquí, en estos logaritmos naturales, la base es Euler, 2.7. Acá, la base es un número mayor que 0. Logaritmo en base 2, logaritmo en base 3, logaritmo en base 4, logaritmo en base 5 y así sucesivamente. ¿Pero en qué se parece la 3 y la 1? Observen, chicos. La 3 y la 1 se parecen porque tiene el mismo argumento. Recuerde que el argumento es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, la regla es muy parecida a la 3 y la 1. Y' es igual a 1 sobre x. Mire que dice, puse exactamente lo mismo que en la primera, solo que le voy a agregar a esa x por el logaritmo natural de la base. En este caso, la base es a. Esa es la gran diferencia. Pero es muy parecida a la regla. Lo que pasa es que uno es el logaritmo natural y el otro es logaritmo en base mayor que 0. Entonces, la derivada es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Este numerito que está en la letra G recibe el nombre de base. Por eso se lee así, logaritmo en base a de x. Y la cuarta es muy parecida a la segunda en cuestión de argumento y es muy parecida a la tercera porque también es logaritmo. Es decir, y igual a logaritmo en base a de f de x, donde a es mayor que 0. Observen la 3 y la 4, ¿en qué se parecen? En que ambas son logaritmos en base a mayor que 0. Creo que no hay pérdida entre la tercera y la cuarta, ambas son logaritmo en base a. Pero ¿cuál es la diferencia? El argumento. Mientras que el argumento de la tercera es x, el argumento es lo que está dentro del paréntesis, acuérdense. Mientras que el argumento aquí es x, aquí el argumento es una función distinta a x. Entonces, ¿cuál es la derivada? Se parece mucho a la segunda de logaritmo natural. Entonces, miren la reglita. Derive el argumento sobre el argumento por el logaritmo natural de a. Y listo, chicos. Derive el argumento sobre el argumento por el logaritmo natural de la base. Derivada de la función sobre la función por el logaritmo natural de la base. Listo. Entonces, ahí tenemos las 4, por favor, si quieren escríbanlas. Si quieren escríbanlas porque necesito el tablero para poder hacer ejercicios y vuelvo y les digo, voy a combinar todo lo visto. Queriendo decir que debemos sabernos todo lo que hemos visto hasta ahora. Todo. ¿Listos?
Bien. Entonces empezamos. Vamos a derivar las siguientes funciones y vamos a simplificar cuando se pueda. Simplificar es lo que ustedes dicen de cancelar arriba y abajo. Eso se llama simplificar. Simplificar al máximo el ejercicio. Bueno, empezamos. Primera función. M de x igual al logaritmo natural de 6x a la 2 menos 3x más 7. Logaritmo natural de 6x al cuadrado menos 3x más 7. Escuchen muy bien yo cómo leo eso que tengo escrito en el tablero. Escuchen, dice, m de x es igual a logaritmo natural de 6x al cuadrado menos 3x más 7. Mire que yo utilicé la palabra de. De significa que ese de pertenece al logaritmo natural. ¿Listo? Pertenece al logaritmo natural. Ahí, ¿quién es el argumento de ese logaritmo natural? 6x cuadrado menos 3x más 7. Es un trinomio lo que está dentro del argumento. ¿Cuál de las 4 logarítmicas aplico? La primera. La segunda. La segunda, muy bien. No es la primera, chicos, porque el argumento, ahí no les di logaritmo natural de x. Ahí les di Sí, logaritmo es una función. natural de 6x al cuadrado menos 3x más 7. Por lo tanto, lo que está dentro del paréntesis, vuelvo y digo cómo se le llama a esto. Esto se le llama el argumento de la función logarítmica, que yo le puse f de x en la formulita. Para mí eso es f de x. Entonces derivemos. M' de x es igual a, derive la función. Entonces usted ya sabe derivar lo que acabé de sombrear ahí con rojo. ¿Cuánto me da esa derivada? 12x menos 3. 12x menos 3. Para acá un momentico para que me lo vean. Reflejo del bombillo. 12x menos 3. Listo, ya derivé eso que está ahí encerrado con color rojo, pero la regla dice, derive la función sobre, es decir, me queda una división sobre la función, es decir, escriba el argumento igualito y eso es todo. Y eso es todo. Esa es la respuesta. 12x menos 3 sobre 6x al cuadrado menos 3x más 7. No se vaya a poner a hacer ideas de que profesora cancele la x de arriba con la x de abajo, el 3 con el 3, el 12 sáquele esta, ahí sí saben simplificar, nada. Yo no puedo simplificar aquí, o lo que ustedes lo llaman cancelar arriba y abajo, porque para poder cancelar debe haber un producto, una multiplicación, tanto arriba como abajo, y ahí no hay multiplicaciones, ahí lo que hay, arriba hay una resta, y abajo hay una resta y una suma. Hay términos y yo no puedo simplificar términos. Esa es simplemente la respuesta. Bueno, segundo. Z de x es igual a logaritmo en base 4. Logaritmo en base 4 de 8x a la 4 más 3x al cubo más x al cuadrado menos 5x más 1, cierro paréntesis. Logaritmo en base 4 de 8x al cuadrado más 3x al cubo más x al cuadrado menos 5x más 1. ¿Cuál de las 4 reglas aplicaríamos ahí, chicos? ¿Tercera? La tercera, profe. La 4. La cuarta. La Muy cuarta bien. porque es La de cuarta. función. Ojo, miremos a ver. No puede ser ni la primera ni la segunda porque no tiene la sigla LN. Entonces, de una, eliminemos que es la 1 y la 2. Pero no puede ser la tercera porque ¿qué hay dentro del paréntesis? Es que es muy claro que hay un polinomio de 5 términos.
Y para que sea la tercera, solamente debe estar la letra X. Ahí no está X sola, ahí está 8X a la 4 más 3X a la 3 más X a la 2 menos 5X más 1. Entonces, por lo tanto, es la cuarta regla. La cuarta regla es muy parecida a la segunda. Yo les dije, es muy parecida a la cuarta con la 2. ¿Qué es lo que lo diferencia? Que va pegadito un logaritmo natural. En este caso, ¿quién es A? Chicos, ¿quién es A? La base. ¿Quién es? 4. 4. Muy bien. Para mí, este es A. Para mí, este es la función. Entonces, cuarta regla, z' de x, ¿a qué va a ser igual? Derive la función sobre la función. Derive la función sobre la función. Entonces, usted ya sabe derivar ese argumento. ¿Cuánto da esa derivada de ese argumento? Me da 32x al cubo más 9x a la 2 más 2x menos 5. Listo, ya derivé, porque dice la regla, derívelo de adentro, o sea, el argumento, y abajo ponga el argumento. Entonces, voy a ponerlo. 8x a la 4 más 3x al cubo más x al cuadrado menos 5x más 1. Pero, ojo, usted dirá, ¿por qué lo encerró en paréntesis y aquí arriba no lo encerró en paréntesis? Lo debo encerrar en paréntesis porque todo va a multiplicar, todo eso va a multiplicar al logaritmo natural de la base. Y como ustedes mismos me dijeron, en este caso la base, que es este numerito que está acá, la base, ¿cuánto es? 4. Y esa es la respuesta. No es más. Derive la función sobre la función por el logaritmo natural de la base. En este caso, la base era 4. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta. No voy a borrar todavía esos dos ejercicios porque necesito hacer una pregunta con base en esos dos ejercicios. Muchachos, en el primero y en el segundo ejercicio, en estas dos funciones que estoy señalando acá, ¿cuántos términos tenía cada una de ellas? 1. Rudy dice 1. ¿Están de acuerdo con Rudy? ¿En dónde, profe? Qué pena. ¿Ah? Un término, profe, sí. ¿Quién dijo un término? Tranquilo, si no están de acuerdo, díganme en 3 términos. Profe, pues en términos. la primera. En la primera, acá en esta. Bueno, miremos Profe, esta aquí Nate. arriba. Miremos esta aquí arriba. M de x igual al logaritmo natural de 6x al cuadrado menos 3x más 7. ¿Cuántos términos tiene esa primera? Tiene 3 términos. Bueno, Fabián dice que 3. 3 términos. Profe, 3 3. términos. Por allá dicen 3. 3, 1. ¿Quién da más? 3 porque están separados, ¿no? Bueno, la primera persona que me dijo 1, muy bien, esa función solo tiene un término. Y es que no me prestan atención y no escuchan. Yo dije que el argumento, hace 10 minuticos o 15 minuticos, cuando empecé la clase, yo les dije que el argumento, que era lo que iba dentro del paréntesis, pertenecía a la función. Es decir, que 6x al cuadrado menos 3x más 7, ese señor trinomio, porque hay 3 términos, se llama 3 términos trinomio, pertenece a Ln. Y por pertenecer a él, es un solo término. Distinto que yo les hubiera puesto más, menos, más. Ahí sí hubieran más términos. Porque ¿qué separan los términos? ¿Qué signos separan los términos? Las sumas y las restas. La cantidad de términos de una expresión están separados,
por sumas y por restas. Aquí solo esto es un término. Y vuelvo y digo ¿por qué? Porque lo que está dentro del paréntesis es el argumento de la función logarítmica. Igual en el segundo, chicos, en el segundo ejercicio, acá en este que yo estoy señalando acá con mi mano, solo hay un término. ¿Por qué? Porque este polinomio es el argumento del logaritmo en base 4. Diferente si yo les pongo aquí más, menos. Ahí sí hubiera más términos. Entonces, seguimos. Tercero. A ver si me entendieron lo que acabé de decir. Tercero. H de X es igual a logaritmo de X a la 2 menos X más 3 más Euler a la X a la 2 menos 8X más 4. Bueno, vamos a empezar a mezclar. Ahora sí, ¿cuántos términos hay en ese ejercicio? 2. Dos términos, muy bien. Este es un término y este es otro término. Y cuando usted tiene suma y o resta de términos, aplica una propiedad de derivadas que dice que usted deriva cada uno de ellos por aparte. Entonces, por favor, deríveme en este logaritmo y deríveme en esta exponencial. Ojo, pregunta de matemática básica. Ustedes dirán, profe, ¿le faltó la base? No, a mí no me faltó la base ahí. Cuando el logaritmo no tiene numerito en la patica de la G, ¿cuál es la base? 10. 10. Muy bien, María Isabel. Aquí, cuando en el logaritmo no aparece el número, base, se asume que es base 10. Empiecen, chicos. Profe, qué pena, ¿a qué está elevado Euler? Euler está elevado a x al cuadrado menos 8x más 4. X al cuadrado menos 8x más 4. Gracias. Okay. Bueno, chicos, a ver, ¿cómo les fue? Entonces, del primer término es la regla número 4 de logarítmicas. Del segundo término es la regla número 2 de exponenciales. Entonces, tengamos a la mano, vuelvo y les digo, chicos, tengan a la mano las reglas, sobre todo las exponenciales, porque ya voy a empezar a mezclar las dos. Me queda h' de x es igual a
Esta es la cuarta regla de las logarítmicas. Entonces, si es la cuarta que dice, derive el argumento, recuerden, el argumento es lo que está dentro del paréntesis, derívenlo, entonces usted ya sabe derivar eso, le queda 2x menos 1, sobre la función, o sea, sobre el argumento, déjelo quieto, miren, sobre la función, sobre el argumento, vamos a multiplicarlo por el logaritmo natural de la base, que en este caso, como dijo la compañera, la base era 10. Entonces, esa es la derivada, chicos, les tapo acá la luz, esa es la derivada del primer término. 2x menos 1 sobre x al cuadrado menos x más 3 por el logaritmo natural de 10. Listo, ya derivé el primer término, más derivemos el segundo. Entonces les acabé de decir, es la regla número 2 de exponencial. ¿Qué dice la regla número 2 de exponencial? Que si usted tiene Euler elevado a una función distinta de x, yo creo que ahí se están dando cuenta que ese exponente de Euler no es la x solita, sino hay un trinomio. Entonces la regla dice más Euler a la función, o sea, vuelva y escriba toda la función, Euler a la función por la derivada del exponente. Cuando yo hablo de función es el exponente. Y entonces, ¿cuánto me da esa derivada? 2x menos 8. Y listo, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Son dos respuestas totalmente distintas porque una era logarítmica y la otra era exponencial. ¿Sí les quedó así? Les tapo acá el reflejo. Sí, señora. Sí, señora. Listo, muy bien, muy bien. Bien, cuarto. Cuarto. R de x igual a Euler a la logaritmo natural de 3x a la 6 menos x a la 5 menos 3x a la 2 menos x, cierro. Euler elevado al logaritmo natural de 3x a la 6 menos x a la 5 menos 3x al cuadrado menos x. Primera pregunta, ¿cuántos términos tienen ahí en el tablero? ¿Cuántos términos hay? Uno solo. Uno solo, muy bien. Segunda pregunta, ¿quién es el exponente ahí de Euler? Logaritmo natural. Natural. Logaritmo natural de 3x a la 6 menos x a la 5 menos 3x a la 2 menos x. Bueno, voy a hacer una cosita. Aquí en la parte derecha del tablero voy a escribir la regla de Euler a la función. Usted la tiene ahí en su cuaderno. Dice, y igual a e a la f de x. Su derivada es e a la función por la derivada de la función, en otras palabras, por la derivada del exponente. Listo, ahí se las tengo escritas. Segunda, otra preguntita. Lo que yo acabo de leer acá con el ejercicio Euler elevado al logaritmo natural de 3x a la 6 menos x a la 5 más menos 3x al cuadrado menos x. ¿Cómo lo leí? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? ¿Cómo lo leí? ¿De arriba hacia De abajo abajo. o de De abajo abajo hacia arriba? hacia arriba. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. De abajo arriba. De abajo hacia arriba. Muy bien. Vuelvo y digo y presten atención. Como leo lo que acabo de escribir ahí en el tablero. R de x es igual a Euler, entonces empecé en Euler, a la logaritmo natural de 3x a la 6 menos x a la 5 menos 3x a la 2 menos x. Como yo empecé leyendo el ejercicio Euler, debo aplicar primero la regla de Euler, que fue la que les puse acá. Ojo,
No empiezo por el logaritmo, empiezo por Euler. ¿Listos? Entonces, chicos, ya ahorita nos vemos. Faltan minuticos. No quiero quedar hablando sola, entonces ya nos vemos, ya nos conectamos. ¿Listo?